abajo os explicaré un lugar de España, las Islas Canarias. Las Islas Canarias son un archipiélago del Atlántico. Son 7 islas muy separadas. La extensión total del archipiélago es de 7.447 kilómetros cuadrados. Estas islas son Gran Canaria, con su capital La Palma de Gran Canaria, Tenerife, su capital Santa Cruz de Tenerife, La Palma, su capital Santa Cruz de La Palma, El Hierro, su capital Valverde, Lanzarote, su capital Arrecife, La Gomera, su capital San Sebastián de la Gomera y Fuerteventura, su capital Puerto del Rosario. Las Islas Canarias, aunque sean de España, están justamente al noroeste de África. Tienen el clima tropical, porque tienen el viento de África. En todo el año no hace frío, hace más o menos siempre calor. Estas islas se han ido formando con los materiales expulsados por varios volcanes, cráteres, malpaíses, conos. También existen en el relieve canario cordilleras, macizos y llanuras, valles y barrancos. Algunas islas son muy montañosas y elevadas, como Tenerife, y otras bajas, como Lanzarote y Fuerteventura. Tenerife y Lanzarote y Fuerteventura. En las Islas Canarias no hay ríos, apenas hay torrentes que no tienen caudal. La montaña más alta de España es un volcán, el Teide. Se encuentra en la isla de Tenerife. En Tenerife. El Teide es uno de los volcanes más altos del planeta. Mide 3.718 metros. En las Islas Canarias se pueden encontrar 1.700 especies de plantas. En las islas que hay menos vegetación es Lanzarote y Fuerteventura. Y porque son zonas bajas, es decir, que hay mucha planta. Gran Canaria, La Gomera y El Hierro son islas donde hay bastante vegetación porque son medianas, que no son ni con mucha montaña ni con mucha playa. Tenerife y La Palma son islas donde crece más vegetación, porque son islas muy altas, es decir, que tienen mucha montaña. Unas de las 5 plantas que hay en las Canarias son los abrepuños, abutiros, acacias azules, acacias majoreras y los plataneros. Los árboles que hay más en las Islas Canarias son las palmeras, los dragos y las arenas. ¿Podría coger un momento libre? Me he dejado. En la isla, una de las cosas que más sorprende es la abundancia de lagartos. Entre la fauna marina destacan 23 especies de cetáceos. Hay muchos murciélagos orejudos canarios. Y en Fuerteventura hay muchísimas ardillas moronas, que ahora después las enseño. Son estas de aquí, que ahora no les veo mucho. Las ardillas moronas. En toda la población de todas las Islas Canarias es de 2.118.519 habitantes, con la isla más grande, Tenerife, de 906.854 habitantes y con la isla más pequeña, El Hierro, con 10.960 habitantes. Dos de los rasgos más destacables de la economía canaria actual son la profunda dependencia del exterior y la extensión del desempleo. En las Islas Canarias se trabaja el sector primario, que es la ganadería, la pesca, la agricultura. El plátano canario es el cultivo más importante de las Islas Canarias. Durante décadas su industria fue protagonista de la economía del archipiélago canario, pero sobre todo se trabaja el sector terciario, que son comercios, transportes, turismo. Los turistas de las Islas Canarias suelen ser alemanes, holandeses, ingleses, irlandeses y españoles. Las Islas Canarias es el tercer sitio de España que recibe más turistas extranjeros, detrás de Cataluña y las Islas Baleares. Hablan el español. Una de las cosas que dicen diferentes del resto de España es que dicen a los autobuses guaguas. Una de las tradiciones de las Islas Canarias, conocida en todo el mundo, es el Carnaval de Gran Canaria.
Sí. ¿Qué es esto? Ganado de Gran Canaria. En Lanzarote, una de las tradiciones es hacer luchas canarias. En La Palma es la bajada de la Virgen de las Nieves. En Tenerife es el carnaval. En La Gomera, una fiesta muy típica es el baile del tambor. En El Hierro, una de las tradiciones es celebrar el Día de la Virgen de los Reyes. La tradición más importante de Fuerteventura es el folclore. La gastronomía se distingue por sus escasos fritos y sus muchos potajes. Las papas arrugadas son patatas pequeñas y redondeadas, hervidas y sin pelar. Se acompañan con mojo de pimienta o de cilantro. Otra comida típica es la ropa vieja. La ropa vieja lleva carne de sobras de otras comidas que has hecho y mezclada con patatas fritas. Pongolin, ¿no? ¿O no hace falta? ¿Tiene? No, bueno, lo puedo buscar. Bueno, cuando acaben. Vale. Esta es la bandera del archipiélago canario y este es el escudo del archipiélago canario. Una de las iglesias más bonitas del archipiélago canario es la iglesia neogótica de Alcuras, en Gran Canaria. Y es esta de aquí. ¿Te llamaba la segunda? Uno de los sitios más bonitos de las Islas Canarias son las dunas de Maspalomas, en Gran Canaria. Esto lo enseño. Es como un desierto y detrás hay la playa. Ay. Desde la laguna de Tenerife se ven unas casas encima de unas montañas preciosas. Os lo voy a enseñar. ¿Qué es esta? Son unas montañas preciosas, adentro unas casas. Muy bonito. Los vestidos típicos de las Islas Canarias son vestimentas que han popularizado y que son considerados como los más representativos del archipiélago canario. En El Hierro aún hay personas que siguen llevando esa ropa. Me ha encantado hacer este trabajo porque me gustaría ir el año que viene a Lanzarote y también me ha gustado porque quería más conocer España. Y en fin. Yo creo que